Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un nuevo vídeo sobre remalladora. Quédate conmigo hasta el final. Seguro que estabas esperando este vídeo. Hoy vemos cómo enhebrar la remalladora. La verdad es que esta máquina trae de cabeza a muchos de vosotros según me habéis contado. Lo que hay que hacer es no perder la paciencia y consultar el manual de instrucciones. Pero de todos modos hoy vamos a ir viendo paso a paso cómo enhebrarla. Espero que el tutorial te sea útil. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Esta es mi remalladora, una Singer Heavy Duty modelo 1.4 HD 854. Estas son las ruedecillas de ajuste del áncora inferior en amarillo, el áncora superior en rojo, el ajuste de la aguja derecha en verde y el ajuste de la aguja izquierda en azul. Si abrimos la tapa vemos que aquí a la derecha hay un esquema de enhebrado. Esto nos ayuda con los colores a enhebrar de una forma correcta y sencilla esta máquina. Como ves, los puntos de los distintos colores es por donde vamos a ir pasando los hilos. Levantamos la guía de hilos y vamos a ir colocando, según el color de cada ajuste, el hilo correcto en cada sitio. Empezamos por el áncora inferior, que está en amarillo. Colocamos el hilo en el portabobinas. Vamos con el áncora superior en color rojo, colocamos este hilo aquí. Vamos con el hilo de la aguja de la derecha, que está en color verde. Ponemos la bobina verde en su sitio y por último el hilo de la aguja de la izquierda en color azul. Empezamos enhebrando el áncora superior con el hilo color rojo. Tomamos el hilo, lo pasamos por la guía y luego por esta pequeña pestañita que hay en la remalladora. Tenemos 4 pestañas, la que corresponde es la segunda pestaña, esta que estás viendo en la imagen. Tomamos el hilo de esta manera. Lo introducimos por esa pestañita y seguimos el recorrido de esta ranura. Lo pasamos por el disco de tensión del ajuste del áncora superior y lo bajamos hacia abajo. En esta zona encontramos otra guía. Pasamos el hilo por esa guía y ahora vamos a ir buscando los puntos rojos por donde debe de pasar este hilo. Aquí tenemos el primero, enganchamos ahí. Enganchamos en el segundo, el tercero está aquí arriba, pasamos también el hilo por ahí y para terminar con el hilo rojo tenemos que enhebrar esta pieza que estoy moviendo para que la veas bien. Con unas pinzas te puedes ayudar para meter el hilo por este agujerito y sacarlo por detrás. El hilo, una vez que lo sacamos por detrás, debe de ir siempre, los 4 hilos, por debajo de esta pieza. Así es como se ve en el frente y esta es la pieza que te decía. Y vamos con el siguiente. Es el hilo del áncora inferior. Lo pasamos por la guía, lo pasamos por la primera pestañita, seguimos el recorrido por la ranura y lo pasamos por el disco de tensión del áncora inferior con el color amarillo. Seguimos ese recorrido y llegamos hasta otra guía que hay aquí debajo, al lado de la roja. Y ahora vamos a ir buscando los puntos amarillos. Aquí tenemos el primer punto por donde debe de pasar, el segundo punto justo aquí al lado. Como ves, los colores nos ayudan mucho a enhebrarla. El tercer punto por donde pasa lo tenemos también aquí, enganchamos ahí. Y ahora este hilo tiene que ir en esta pieza que te estoy mostrando, lo vamos a pasar por detrás de la pieza y vamos a ir empujando el hilo hacia atrás con las pinzas hasta que notes que se queda enganchado. Es una parte que no se ve, pero sí que vas a notar tensión en el hilo y queda enganchado ahí. Una vez que ya está enganchado lo pasamos por este agujerito. Voy a mover la rueda de la remalladora para tener mejor acceso. Lo pasamos por ahí y lo llevamos hacia atrás. Voy a levantar la cuchilla para que se vea mejor.
De nuevo tiene que pasar por debajo de la misma pieza por donde pasó el hilo rojo y por donde van a pasar todos. Bajo de nuevo la cuchilla y ahora vamos con las agujas. Primero la aguja de la derecha. Podemos ya cerrar la tapa y nos vamos al siguiente hilo. El hilo verde lo pasamos por arriba, por la guía de hilos, por la pestañita que tenemos aquí detrás, por la ranura. Otra guía que tenemos justo debajo de ese ajuste, aquí tenemos un punto verde, pasamos el hilo por el punto verde y directamente ya enhebramos la aguja de la derecha. Está marcada con la letra A. Hay aquí otra pequeña guía por donde debemos de pasar el hilo y ayudándonos de las pinzas enhebramos la aguja. Llevamos el hilo hacia atrás y de nuevo por debajo de esa pieza. Ya tenemos aquí los 3 hilos, nos queda solo el hilo de la aguja de la izquierda, el que va en color azul. Lo pasamos por la guía, lo pasamos de nuevo por esta pestañita, por la ranura, por el disco de tensión, por esa otra guía, buscamos el puntito azul, enganchamos ahí, enganchamos en la guía de la aguja marcada con la letra B y enhebramos la aguja. Las pinzas aquí son muy útiles, la verdad es que nos ayudan un montón. Llevamos el hilo hacia atrás y lo pasamos otra vez por debajo de esta pieza. Ya tenemos aquí los 4 hilos. Bajamos el prensatelas y sujetando los hilos con la mano accionamos el pedal de la remalladora. Si está bien enhebrada vas a obtener una cadeneta, como estás viendo en la imagen. Ya tenemos la remalladora enhebrada y lista para ser utilizada. En este canal vas a encontrar vídeos con las distintas puntadas de esta remalladora y cómo rematar tus proyectos de costura. Te dejo todos los vídeos sobre remalladora en la pantalla final de este vídeo y también enlazados en la casilla de información. En cuanto la hayas enhebrado un par de veces verás como no es nada complicado, solo hay que seguir paso a paso las indicaciones. Si te interesa conocer más información acerca de mi remalladora te dejo un enlace en la casilla de información. Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.